otros tiempos, no sé cuánto de esa violencia de aquel entonces todavía existe. O si en todo caso las peleas también de los jóvenes han cambiado. Digo esto porque en las últimas horas se han viralizado algunos videos que muestran enfrentamientos entre grupos, no sé si patotas, pero sí grupos de chicos en determinados sitios. La policía que dice, bueno, nosotros en realidad no estamos como para cubrir todo esto, pero hay una constante en el comportamiento. Mejor vamos a hablar de este tema y para tratar de entender de qué se trata con la licenciada Gabriela Silvestri, que está con nosotros nuevamente. Y el aplauso para recibirla. Gaby, gracias por venir. Perdón por los chistes estos que estaban todos. Parece que buscó los peores de todos y los puso ahí en tu bloque, ¿no? Porque venía bien, te quiero aclarar que venía bien. Dentro de todo venía zafando, pero metió todo junto. Metió todo junto, bueno. O sea que ahora te tenés que lucir vos en el bloque. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la alegría de tenerte acá de nuevo con nosotros, ¿no? Porque la semana pasada no te encontramos, razón más que justificada. Ajá. Y entendible. Pero bueno, hoy de alguna manera me decías hace un ratito fuera de aire que el tema está directamente ligado a algo que ha sido noticia, si se quiere, ¿no? Exactamente, sí. Hoy vamos a hablar de los jóvenes violentos, que yo creo que no podríamos segmentar únicamente a los jóvenes, sino a la sociedad hoy, ¿no es cierto? A la sociedad toda. Y bueno, la violencia supone ya una ruptura con lo que es el lazo social, que es como el lado opuesto de la ley del más fuerte, ¿no es cierto? El lazo social es lo que a nosotros nos relaciona con la ley, con lo que está bien, con lo que no está bien, nos ubica dentro de un marco, ¿no es cierto? Y la violencia es lo que demuestra que hay un fracaso en ese lazo social o una ruptura, por lo menos en ese momento, con el lazo social, y donde prima la impulsividad. O sea, esto de la violencia, las adicciones, son conductas donde están caracterizadas por la impulsividad. La impulsividad, que es el no pensar en las consecuencias, o muchas veces cuando hablo con pacientes, ¿no es cierto?, que están en estas situaciones que ahora cada vez más llegan al consultorio chicos que se ven en estas situaciones como ellos mismos siendo violentos en determinadas situaciones y que después del hecho se angustian mucho porque se dan cuenta de que no se pueden controlar. Entonces ya no solo es no pensaste en lo que hiciste, sino de que más allá de que lo piensen, no se pueden controlar, digamos, ¿no es cierto? Eso es la impulsividad, es no poder renunciar a eso de decir quiero hacer esto, pero no lo voy a hacer porque sé que puedo hacer daño, porque sé que está mal, o ponerse un límite, ¿no es cierto? No lo pueden hacer y no pueden marcar estos límites, Gaby, ni siquiera después de haber pasado en una oportunidad anterior por un hecho de esas características. Vos bien decías, alguien que tiene una discusión, llega a un hecho violento, pasa el hecho y esa persona se da cuenta de lo que hizo. Más allá de haberse dado cuenta, en posteriores escenarios, ¿volverá a repetir ese comportamiento? Puede volver a hacerlo o no. Recordemos que no podemos generalizar, digamos. Después también, mientras estaba preparando el tema y pensando de lo que íbamos a hablar hoy, recordaba de hace unos años, yo hacía las pericias en la justicia y muchas veces me tocó entrevistar a chicos que hace 10 o 15 años fueron protagonistas en estas peleas a la salida de los boliches, que 10 o 15 años después de ese hecho, que fue solo un momento en una salida del boliche, todavía continuaban las secuelas, no solo físicas, sino también psicológicas del hecho, digamos, ¿no es cierto? Y ni hablar de la cuestión judicial, que también lleva años, ¿no es cierto? Pero es como esto que puede ser un instante, porque el hecho violento es un instante, digamos, ¿no es cierto? Es como un pasaje al acto de que es ese instante donde quizás el otro te miró mal, que ni siquiera es que te miró mal, sino que quizás uno interpretó que el otro, o cualquier cosa hace signo. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con la discriminación, donde no se soporta la diferencia, ¿no es cierto? O porque el otro sea de otro equipo de
de otro equipo de fútbol, o porque el otro sea de otro, no sé, de otro partido político, o porque el otro tenga otra elección sexual. No se soporta la diferencia del otro, la intolerancia a la diferencia. Hoy la violencia creo que es otra de las características más de nuestra época. Bueno, eso justamente te quería preguntar, porque a partir de lo que decís, queda más que claro que uno de los signos que se destacan lamentablemente o representan el tiempo que vivimos está altamente ligado a hechos violentos, ¿no? Desde todo punto de vista, vos dijiste recién un equipo de fútbol, que hasta, a ver, un equipo de fútbol, un deporte, hasta podría parecer, si lo querés tomar, más, no es la palabra, corregime, ¿no? Pero más lógico dentro de la acción impulsiva o intolerante. Pero cuando pasa lo que pasa hoy, que encendés la tele y un noticiero te habla de hechos de violencia y le cargan un condimento de... te vas a las redes y hay de esos ejemplos miles por todas partes. O sea, vos estás rodeado y aislarte de los hechos de violencia o que te violenten es muy, muy complicado. Me parece, ¿no? Que es como que hay una venta permanente del hecho violento y estamos expuestos todo el tiempo a ello. Sí, estamos expuestos todo el tiempo a eso y más allá de que uno se quiera correr o uno diga, bueno, no voy a escuchar tanto la radio o mirar tanto la tele, salís a la calle y te encontrás con alguien que no respeta el semáforo en rojo y no, o sea, esto del individualismo, ¿no es cierto? Por un lado, y por el otro, hoy te escuchaba en la radio también y vos hablabas de la familia y creo que tiene también en parte que ver con eso, porque la familia es como la primera célula desde donde surgimos, ¿no es cierto? Desde donde surge el sujeto, y esto tiene que ver con el poder renunciar a los impulsos, digamos, a esto que es la pulsión para poder vivir en sociedad. O sea, porque no es la ley del más fuerte. A eso voy con lo opuesto que sería el lazo social para poder vivir con el otro. Bueno, de hecho, son tiempos de individualismo absoluto, sin mirar realmente para el costado. A ver, lo raro es que en paralelo el ser humano está siempre buscando, a través de distintas acciones, campañas, por ejemplo, el hacer el bien para, ¿no? Claro. Pero en su mundo en nuestro mundo es lo mío, a lo sumo los que me rodean y nadie más, ¿no? Exacto. Y se vuelve muy difícil tolerar, me parece, ¿no? ¿Sí? En muchos casos. Sí, la tolerancia a la diferencia. Bueno, se puede hacer como una lectura muy compleja de esto, con lo que tiene que ver con la época y como la homogeneización, podríamos pensar las identificaciones masivas del consumo y de los goces, o sea, como que todos tenemos que consumir lo mismo, la violencia que genera en el que no puede acceder a lo que hoy el consumo marca, digamos, ¿no es cierto? Porque antes la violencia, hace muchas décadas, la violencia se pensaba dentro de los grupos que estaban por fuera de cierto nivel social o que venían de ciertas características familiares, ¿no es cierto? Hoy no, hoy la violencia está en todas las clases sociales y se presenta en todos los ambientes, inclusive más aún en los jóvenes de clase media y alta, donde vos podrías decir, bueno, que antes se pensaba, bueno, la educación, la familia, todo, hoy eso ya no hace una diferencia. Gaby, ¿estos aparatitos aceleran la presencia de hechos violentos? Digo, porque hoy cuando hablábamos antes de arrancar el bloque, comentábamos lo que fue noticia en las últimas horas, una pelea entre jóvenes en Costanera. Hace un tiempo, ¿te acordás que estaba el ejemplo de lo que había pasado en el baño de una escuela? Sí. Y yo digo, por lo menos, quizás estoy totalmente equivocado, pero digo, la diferencia de antes con lo de antes con lo de ahora es que antes no teníamos esto. Antes nadie se atrevía a sobrepasar a una autoridad, pero tampoco era
tan público, no todo el mundo se enteraba de algo que pasaba. Era tan público, sí, pero igual yo recuerdo de cuando era chica, siempre estaba, por ejemplo, en los veranos en Paso de la Patria, la pelea entre los correntinos y los chaqueños, que era un clásico, digamos, ¿no es cierto? Pero hoy con los dispositivos móviles, con los celulares, lo que pienso es que prima la imagen. O sea, nosotros estamos, sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto? No tanto lo que vendríamos a hacer de nuestra generación para arriba, sino los jóvenes están, esta adicción a la imagen y todo el tiempo frente a una pantalla donde no media el diálogo con el otro, donde no media la palabra, sino que es una sucesión de imagen una tras otra, más allá de la viralización de estos hechos en las redes sociales, sino que creo que sí, que estas generaciones están marcadas por el uso del celular, pero en ese sentido, porque prima la imagen y no hay lugar para la palabra. Ahora, ¿cómo hacemos para volver a poner en caja a una sociedad así de violenta? ¿Cómo se dan esos pasos para generar algún tipo de transformación real, ¿no? Claro, real. Yo no sé. En el día a día a mí me parece que vos te encontrás con esta problemática. Vos decís, me encuentro en el consultorio con chicos que quedan marcados, que llevan años con esto que contaste recién. Pasé por una situación, después me arrepiento, pero me quedo con la angustia y con el problema de que no sé si me pasa lo mismo, si no voy a volver a actuar igual. Exacto. Bueno, más allá de cómo cambiar la sociedad, que es algo como muy grande desde casi un utópico lugar, para muchos, ¿no? Pero sí qué sucede con estos sujetos cuando llegan a análisis, que me parece que ya alguien que se encuentra en esta situación y que se da cuenta que no se puede controlar, el que se cuestione por eso y se pregunte, ya es un paso, digamos, ¿no es cierto? Por eso creo que es tan importante el poder hablar de esto. Y no es solo el que es golpeado, sino el golpeador, es la cuestión. Acá lo fundamental es que dentro del análisis se lo enmarca como un sujeto de derecho, no como un sujeto que es víctima o como porque si no terminan siendo como todo el niño generalizado, decía Lacan, como que nadie es responsable. Y no, en el análisis el sujeto es responsable de sus actos y a partir de ahí se lo ubica y a partir de ahí se comienza el trabajo de la terapia, digamos, que me parece que es el único punto desde el cual se puede partir para que se introduzca algo diferente. Pero el primer disparador es el darte cuenta, vos en esa situación que... Exacto, o que algo de esto te angustie o que empiece a surgir alguna pregunta con respecto a por qué cada vez que salgo tomo en exceso, no me puedo controlar, conduzco en exceso, o sea, soy un riesgo para mí y para otros, ¿no es cierto? Creo que es eso, el exceso de todo, del consumo no solo de alcohol, sino de sustancias, y es algo que sucede todas las noches, o sea, todos los fines de semana. Yo vivo en una zona donde están los boliches y todos los fines de semana hay pelea a la salida, o sea, siempre está la policía afuera, es algo frecuente, ¿no es cierto? Ahora porque se viralizó este hecho, pero es algo que ocurre siempre. A ver, desde ese punto de vista, bienvenida a la visualización. Y no solo compete a los hombres, sino que las mujeres también. También, sí, hay de hecho imágenes en el interior, también se vio algo así muy parecido a lo que pasó con estos chicos en la zona de la Costanera Sur, en Corrientes. Bueno, jóvenes violentos, la violencia nuestra de cada día, y esto que acaba de decir la licenciada, por ahí, cuando usted que está del otro lado, porque a veces también ocurre, ¿no? El padre que ve que sus hijos, pero el tema es que si vos que estás en esa situación te das cuenta que se te vuelve incontrolable, ¿sí? La búsqueda de la ayuda siempre es positiva. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? No pensar que esto, no aceptarlo como algo cotidiano. Buscar ayuda es necesario. Exacto. Bueno, y hablando de buscar ayuda, ¿dónde puede ubicarte la gente a vos? Bueno, me pueden encontrar en internet buscando como Gabriela Silvestri, ahí están todos mis datos. Bien, perfecto, muy bien. Y por supuesto, todas las semanas está aquí con nosotros. Exacto. Y todas las semanas está con el señor Emilio Carotti en la radio y todas las semanas está también en Continental cuando hacemos Continental. Gaby, gracias. Bueno, gracias. Sin violencia alguna, paso al señor que tiene mucha información para compartir con ustedes.
Viene el deporte, llega el señor José Ignacio de los Reyes. Y justo el tema, se dio una particularidad, unido con el tema que hablaba Gaby recién,